un día yendo a dejar a mi hija a su clase de tenis al club alemán, vi algo, o sea, que no entendía qué era, algo como en un árbol, y me detuve, y era un perrito que estaba clavado de las orejas en el tronco del árbol. Y yo gritaba porque yo no sabía cómo desclavar al perrito del árbol. Entonces empecé a gritar y un señor se paró, estacionó su coche y él traía su caja de herramientas. Y ahí fue cuando él lo desclavó. Bobby se salvó y Bobby fue el primer perrito. De hecho, mi primer cuento infantil es acerca de la vida de Bobby. Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Gente que Cambia Vidas, el podcast que habla de la maravillosa labor que hace muchísima gente y organizaciones para impactar positivamente en la vida de otros seres. Y hoy tenemos un programa muy especial, ¿saben por qué? Porque hoy tenemos a una mujer extraordinaria que ha cambiado la vida de esos animalitos maravillosos que amamos, ¿no? Nuestros amigos, los perritos. Ella es Patti Ruiz, ella es una activista en favor de los derechos de los animales, ella es fundadora de Milagros Caninos, un santuario del cual nos viene a platicar que es increíble, ya lo verán, nos viene a platicar de su vida, de lo que la ha traído aquí, y ha rescatado más de 1,000 lomitos, 1,000 perritos que gracias a ella han cambiado sus vidas. Van a ver qué interesante el episodio del día de hoy. Quédense con nosotros con Patti Ruiz. ¿Cómo estás, Patti? Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí, es un privilegio tenerte aquí porque además lo que haces es impresionante. O sea, tu trayectoria en sí es impresionante. Pero ya hablaremos de eso. Aquí en Gente que Cambia Vidas vamos también a conocer la parte humana de Patti. ¿Ok? Ok. Entonces a mí me gustaría, como primera pregunta para ir como calentando motores, es preguntarte ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Cómo tus primeros años influyeron en orientarte hacia lo que ahora haces, esta labor tan noble? Cuéntanos un poquito, ¿tuviste una infancia feliz? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mira, la verdad es que sí tuve una infancia feliz. Te cuento, yo soy gemela, una cuata de un hombre, y tuve una infancia feliz porque, a diferencia de los niños de ahora, que están tal vez pues todo el tiempo pegados en sus iPads o jugando videojuegos y todo, en mi época eso no existía. Entonces jugábamos en la calle. Entonces, como digo yo ahora, a mis nietecitos les falta calle, que es lo que yo tuve. Vivir así, jugar en la calle, y que el bote pateado, y que La bicicleta. toda bicicleta las traes, todo eso. Y fue, pienso yo que divertido en el tiempo en el que lo viví, ¿no? Fui a la escuela, siempre compañera de salón de mi hermano, y pues teniendo amigos, muchos amigos y muy buenos amigos que hasta la fecha muchos aún los conservo. Entonces, mi infancia fue feliz, pero fíjate que desde siempre, desde que era chiquita, yo empezaba a ayudar, no solo a perros,
yo empezaba a ayudar en especial me acuerdo de un viejito, pues ya muy, muy viejito, un señor ya muy viejito, un español, que pues no tenía ni quien lo ayudara ni nada, y me hablaba y me decía, güera, ¿puedes ir a comprarme jamón? ¿Puedes ir a comprarme esto? Entonces yo iba, y yo estaba muy chiquita, ahí yo creo que tenía 9 años, algo así, y a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado ayudar, y además desde niña yo tenía todo tipo de animalitos. Entonces, pero bueno, tratándose del tema de mi infancia, fuimos 5 hermanos y ¿Tú qué número eres? yo soy la número 1. Eres la... Son los mayores, tu hermano y tú. Uh-huh. Sí. ¿Y viven aquí, en la ciudad? En la Ciudad de México. Aquí nací, en la Ciudad de México, ya hace 58 años. Imagínate, nadie dice la edad, pues yo sí la digo porque... ¿Tú estás muy joven? No. Pero, pues sí, aquí en la Ciudad de México, todos. Oye, y esta parte que narras me identifico mucho porque a mí también me tocó, yo tengo 51 y me tocó también todavía salir con esta seguridad, ¿no? De ir con los amigos a la esquina y los papás te dejaban, o sea, ibas de la escuela y te dejaban y nada más te esperaban a las 8 o 9 de la noche y ellos sabían que ibas a regresar. Puedes hacer, desafortunadamente, pues ahora, como dices, con tus nietos, eso es lo que hace falta, pero está más complicado, ¿no? No, está muy, muy difícil. Y yo sería la primera en decir, no les den permiso de salir a la calle, que salgan ahí dentro del fraccionamiento y todo eso, pero está muy difícil. O sea, ya a lo que se enfrentan los niños ahora es a lo que nosotros no nos enfrentamos nunca. Y eso también ha impactado las generaciones de ahora, ¿no? Esa parte también de experimentar como esa libertad que a lo mejor tú y yo tuvimos en su momento. Sí, exacto. Que sí marca una diferencia. Y muy grande. Así es, porque adquieres experiencias distintas. Ahora sí que te da calle. Exacto, como digo, sí, nos da calle. Oye, y entonces dices que desde niña, desde pequeña, tú tenías como este corazón para ayudar, esta labor de cuidar a los que necesitaban. ¿Soñaste algún día con dedicarte, no necesariamente con el asunto de los animalitos, sino dedicarte a algo cuando fueras grande, donde cuidaras a otras personas? Mira, yo me acuerdo que desde niña cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Tenía 2 cosas. Siempre dije 2 cosas. Una era ser mamá y la otra veterinaria. Y fíjate que creo que las 2 las cumplí. Soy mamá y soy abuelita y no soy veterinaria, pero sí hago algo relacionado con horaria. Sí, algo con los animales. Entonces eso me gustaba. Siempre decía que eso quería hacer cuando fuera grande. Y no, nunca pensé en que yo me iba a dedicar a ayudar. Nunca lo pensé, pero es que eso no se piensa, eso se trae y eso va saliendo. Y va encontrando el camino, ¿no? Oye, ¿y recuerdas alguna influencia o algunas influencias de figuras en tu infancia que fueran positivas para ti y que te empezaran a inculcar estos valores? Evidentemente son tus capacidades las que atraes, pero los valores son las fortalezas de las que se encuentran y se desarrollan, sí. ¿no? ¿Recuerdas a alguien, tus padres, profesores? Mira, me acuerdo perfecto de mi abuelito. El papá de mi papá, él era un súper abuelito. Nos consentía, nos cuidaba, nos premiaba. Todo lo que quisiéramos hacer, lo podíamos hacer. Pero tenía algo muy, muy, muy valioso, que era que nos amaba por sobre todas las cosas. Siempre nos lo demostraba. Y por otro lado, la mamá de mi mamá, súper consentidora también, de San Luis Potosí. Siempre que llegábamos de vacaciones, en cuanto entrábamos, siéntense, les voy a dar de comer, ¿qué quieren? Siempre nos quería dar de comer. Siempre. A toda la gente que llegaba, siempre le quería dar de comer. Siempre me acuerdo de eso no sé si sea de las abuelitas de antes, porque ahora que lo pienso, que yo soy abuelita, cuando llega alguien, pues les ofrezco un té o un café, pero creo que no les digo que siéntense a comer. Siéntense a comer. Mi abuelita tenía mucho eso. Y justamente es una manera de mostrar amor a través del servicio, a través de que estés bien. No creo que tu abuelita mostraba ese
ese amor, ese cariño a través de eso. Sí, también me acuerdo de una maestra que tuve en la secundaria, mi maestra de biología, la maestra Evangelina, nos enseñó tantas cosas. O sea, nos enseñó a ser amigos a todos los compañeros del salón. En mi salón estaba la hija de la maestra Evangelina, entonces nos reuníamos, hacíamos fiestas, pero fiestas como las de antes, no como que terminaban a las 11 de la noche, no como ahora. Y ella tenía una casa en Cuernavaca, entonces nos llevaba a todo el salón, nos llevaba a su casa y nuestros papás confiaban y todo salía, la verdad, bien. Y era muy divertido porque ella nos hizo convivir de otra forma con los compañeros de la secundaria, o sea, dentro del salón. Solidaridad. Solidaridad. Y somos los que son muy amigos ahora. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y gracias a esa influencia, ¿no?, de la maestra. ¿Cómo es importante una figura amable, líder, bondadosa, guía en la vida de los niños, ¿no? Tú eres mamá y eres abuela, Sí. lo sabes, o sea. Sí. Y me comentabas afuera de cámara que eras una abuelita profesional, que era, Sí, sí. o sea, Sí. tu hit, Sí. ¿no? Y tú dirías que la forma que describes el amor inmenso que tu abuelo mostraba hacia ti, eso también te dio una guía para ahora tú también hacerlo con tus nietos. ¿Sí? Haber experimentado ese amor de un abuelo para ahora tú pasarlo a tus nietos de esa forma. Yo pienso que sí, eso lo tomas como tal vez como un ejemplo, pero ya y lo vas viviendo a lo largo de la vida, pero cuando ya tienes a tus propios nietos, el amor es indescriptible. O sea, de verdad te sale no sabes ni de dónde, pero te sale y haces maravillas con ellos y haces lo impensable. Sí, soy, y lo reconozco, soy una abuelita profesional. Muy bien, ya nos llevas un poquito más de eso. Entonces, a ver, tú vas creciendo, estudias una carrera, eres buena en la escuela. Era muy buena en la escuela, pero era muy traviesa. Entonces siempre tenía carta condicional de conducta, siempre me regañaban, siempre reportes, me castigaban. Pero bueno, era una niña feliz. Muy bien. ¿Y estudias alguna carrera? ¿Qué haces cuando llegas a la edad en donde pues ya tienes que empezar a ver a qué te vas a dedicar? Sí, yo estudié terapeuta física para, bueno, dar terapias a niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, los que son espásticos, los que, bueno, me gustaba mucho y eso fue lo que hice. Lo que sucede es que después, bueno, yo estudié antes y después de casarme, yo me casé muy, muy chica. Entonces, pero siempre como que me gustó hacer eso. Casada o no casada, y a mí me gustaba me acuerdo que iba a PAC. ¿A PAC? Sí, y me encantaba dar terapias en Monterrey también. Me gustaba mucho dar terapias a niños. ¿Y quién le iba a decir que muchísimos años después lo haría, pero con perros? Uh-huh. Así es, ya era como las semillitas, ¿no? Sí. Que después se fueron ramificando. Sí. Oye, ¿y en qué momento tú empiezas a darte cuenta de que ver por los perritos es algo que se empieza a volver como una necesidad o incluso una prioridad? Siempre, para mí siempre los animales me atrajeron. Siempre quise cuidarlos, siempre los quería rescatar. A mí nunca me gustó ir a un zoológico porque yo quería sacar a todos los animales de las jaulas. Cuando iba a las ferias que vendían pollitos de colores, que yo sabía que se iban a morir, yo quería comprarlos a todos y mantenerlos, ¿no? Siempre me gustó esto de ayudar a los animales porque son los seres que pues no tienen quien nos ayude. Y no es que yo quisiera ser su salvadora, pero lo que sí siempre supe es que ellos eran mis salvadores. Los más vulnerables, ¿no? Sí, muchas los más veces. vulnerables. Uh-huh. Porque, pues como dices, es difícil de repente que alguien los defienda, que alguien los procure. Los vemos, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo si tú pudieras explicarle el vínculo especial que tú tienes con los perros, alguien que no lo ha experimentado, ¿cómo se lo podrías explicar?
Mira, no es que no hay, solamente las personas que lo sentimos, que lo vivimos, lo podemos explicar, o sea, se puede explicar. Necesitarían tener el contacto con una sola mirada que tengan de un perro, en este caso yo que me dedico a los perros, ¿no? Con solo una mirada que intercambiemos entre nosotros y un perro, ahí ya quedamos atrapados. ¿Por qué? Porque en esa mirada, de verdad, nos están pidiendo ayuda, nos están diciendo que nos quieren, nos están enseñando todos los valores que nosotros como humanos no tenemos. Nos están pidiendo perdón, nos están pidiendo de comer, nos están diciendo, no te preocupes, no estás sola, yo estoy aquí. Eso es lo que he vivido a lo largo yo de los años. Es lo que yo siempre le digo a las personas porque me dicen, ay, no, yo no quiero tener un perro porque me va a ensuciar, porque me va a romper. ¿Y sabes qué? Sí te va a ensuciar, sí te va a romper cosas, sí te va a todo. Pero lo que te va a dar a cambio es muchísimo más que unos zapatos rotos. Correcto. Y eso ha ido cambiando actualmente, ¿no? O sea, de un tiempo para acá ya ha ido cambiando y esta labor que haces tú y que hacen otras personas de crear como esta conciencia de lo maravilloso, lo amorosos, lo fieles, lo compañeros. Nosotros en casa rescatamos a Luna, que es una perrita, la dejaron abandonada en un parque a los 2, 3 meses, la rescatamos y no sabes qué cosa, o sea, o sea, solo le falta hablar, es impresionante. Y a Romeo también, que es nuestro Michi, que lo rescaté lo vi debajo de una rueda de un coche y soy su mamá. O sea, no se me despegas. Sí. Y es un amor, y es un cariño, y es un deseo de procurarte de ellos, que de verdad, hasta que lo experimentas, te das cuenta de eso. Y eso ha ido cambiando. Entonces, mucha gente ahora se da cuenta de ese amor, ¿no? Eso es muy bonito. Sí, lo único malo es que los perritos, los gatitos viven mucho menos. Eso es lo único malo que tienen, en mi caso que veo a los perros, es que viven poco. ¿Viven poco cuando los rescatas? ¿O viven poco en general? En general. Ah, sí, que deberían vivir mucho más. Deberían vivir mucho Sí, exacto. Sí, pues además los sufres, ¿no? La pérdida, el duelo. Vamos a tener a una terapeuta que justamente ayuda, aquí en Gente que Cambia Vidas vamos a tener a una terapeuta que ayuda al duelo por las mascotas, porque es perder literalmente a un miembro de la familia. Claro, y además pierdes un amor incomprendido, porque la gente no te entiende, porque estás llorando, porque estás sufriendo, porque estás queriendo dejar todo, porque tu mejor amigo se fue, tu perrito se fue, tu gatito se fue. Eso muy poca gente lo entiende y es muy criticado. Sí. Y poco entendido. Poco entendido, sí. Poco entendido, correcto. Oye, y a ver, ya entrando un poquito en materia de lo que haces y nos vamos a ir diversificando. Cuando escuchamos milagros caninos, automáticamente se relaciona con amor, con compasión, con empatía, con solidaridad. ¿Qué ha sido tu iniciativa? Fue tu iniciativa. Cuéntanos un poquito, introdúcenos a esto de qué es Milagros Caninos, cómo nace, cuál es la historia, qué es lo que hace. Bueno, mira, Milagros Caninos nació a raíz de un hecho desafortunado, que es la muerte de mi perro salchicha Clavo. Él murió ahogado en mi casa y yo siempre me quedé con ese sentimiento de culpa de que muy seguramente Clavo me estaba pidiendo ayuda y yo no pude ayudarlo porque yo estaba dormida. Entonces fue una situación terrible, muy, muy dolorosa, aparte pues de sentirse culpable, ¿no? Pero a partir de ahí empiezo a rescatar a 1, 2, a 3 y a los más de 3,000 perritos que han llegado a Milagros Caninos. Y regresando a ese día, justo ese día, porque me acuerdo perfecto, 17 de abril del 2004, que fue cuando muere Clavo, fíjate que yo, hasta la fecha no sé, ni la funeraria sabe quién le avisó a Funeral Pet, porque sí, existen funerarias para mascotas,
pero hasta la fecha ni ellos saben ni yo tampoco. ¿Quién les avisó? Fueron a mi casa, lo recogieron, se lo llevaron y yo me acuerdo que yo me agarraba así de la carroza, gritando y todo. Y durante todo ese tiempo, la frase "no llores, es solo un perro" retumbaba en mi cabeza cada vez que me la decían. Y me la decían muy seguido, incluso mi propia familia. Yo decía, ¿por qué no llorara si Clavo es, o sea, es mi bebé, era mi bebé, ¿no? O sea, él quien le daba alegría, no solo a mi vida, sino a mi familia. Entonces fue algo terrible aceptar que no era tan importante para otras personas como para mí, ¿no? Y se me ocurrió todavía otra cosa, poner una esquela en el periódico. Yo fui al periódico Reforma, quise poner una esquela, llegué diciendo quiero poner una esquela yo llevaba ya la foto de Clavo, ¿no? Porque yo quería que con esa esquela personas que hubieran vivido lo mismo que yo me contactaran. Incluso venía mi correo electrónico, ¿no? ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que en el periódico Reforma me dicen que no, que nunca habían publicado una esquela de un perro. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Si yo voy a pagar, o sea, ¿por qué no es tan importante? Yo pensaba, ¿por qué no es importante, no? Y al final yo me acuerdo que me tiré al suelo, grité, pataleé, lloré y todo. Y al final, fíjate que, pedí hablar con el director y al final aceptaron poner la esquela con el lema de inserción pagada, ¿no? Para que no molestara a los demás. Y después de que se publicó la esquela, y fue una sorpresa increíble para mí porque me contactaron más de 800 personas contándome lo que les pasó. Había perritos, gatitos, hámsters, conejos, no sé, un sinfín de mascotas, y me contaban el dolor por el que estaban pasando y que tampoco, o que habían pasado y que tampoco habían sido comprendidos. Y fíjate que pasó algo muy curioso. La gran mayoría de las personas que nos escribían eran hombres. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque pues un hombre no es fácil que se exprese, ¿no? Pero en este caso, ¿qué importa expresarte si estás en una computadora? Yo no conocía a la persona, ellos no me estaban viendo, no me conocían, pero contaban historias terroríficas, de verdad que les dolía horrible. O sea, parece telenovela, pero los hombres también sufren. Y así empecé a hacer incluso amistades con personas que me habían escrito. Y así pasó el tiempo, y así con toda esta serie de anécdotas es como empiezo yo a pensar en rescatar a un perrito en honor a Clavo. Y te digo, así han pasado pues muchos perritos, y o sea, con esto yo no sabía en ese momento que esto se iba a convertir en un monstruo. Entonces, bueno, tú a lo largo de tu carrera has sido como a la vanguardia de hacer como muchos cambios en favor, Sí. ¿no? De los derechos de los perritos. Este fue como el primer gran paso, ¿no? Esto de lograr romper como esa idea de por qué vamos a publicar la esquela de un animalito, eso no se hace, ¿no? Dar ese primer paso, me imagino que fue algo que a ti te llenó también de motivación para los subsiguientes, ¿no? Sí. Y esto que dices acerca de los hombres, jamás me lo hubiera imaginado yo, porque los hombres sí nos cuesta mucho trabajo expresar nuestros sentimientos, pero no significa que no los tenemos, y no significa que no somos capaces de tener un amor gigantesco por otro ser, ¿no? Exacto. Oye, y entonces rescatas tu primer perrito. Sí. ¿Cómo fue eso? Rescató al primero, se llamó Bobby. Un día, yendo a dejar a mi hija a su clase de tenis al club alemán, vi algo, o sea, que no entendía qué era, algo como en un árbol, y me detuve, y era un perrito que estaba clavado de las orejas en el tronco del árbol. Entonces yo me metí a una cochera. A mí no me importó en ese momento si me iba a entrar un coche, si iba a salir. No, a mí yo dije, aquí me bajo.
Y cuando llegué y lo vi, estaba en los huesos, clavado en el tronco del árbol. Y yo gritaba porque yo no sabía cómo desclavar al perrito del árbol. Entonces estaba en una casa como de lámina, pero el perrito estaba afuera, ¿no? Y había además un plato con agua. O sea, yo no sé si era como para torturarlo, porque él no se podía bajar. Qué horror. Entonces empecé a gritar y un señor se paró, estacionó su coche y él traía su caja de herramientas. Y ahí fue cuando él lo desclavó. Yo nunca supe quién era ese señor, nunca le pude dar las gracias, porque en cuanto me dio al perrito, me subí a la camioneta y me fui a una veterinaria y pues estaba ya, pobrecito, estaba muriéndose, pero se logró salvar y lo tuve aproximadamente un año en una, no era una veterinaria, en una como escuela para perros. Ahí lo tuve porque no lo podía tener en mi casa y yo me quería cambiar de casa a tener donde tuviera un jardín más grande, etcétera, ¿no? Y así sucedió. Bobby se salvó y Bobby fue el primer perrito. De hecho, mi primer cuento infantil es acerca de la vida de Bobby. Es un honor, en honor a él. Es en honor a él. ¿Cómo explicar la crueldad? Sí. No, o sea, la verdad que yo no me lo explico y siempre pienso, ya no va a haber nada que me sorprenda. Y cada vez me sorprende más. La crueldad del ser humano no tiene límite. De verdad no tiene límite. Y justamente contra los más vulnerables. Contra los más vulnerables. Y yo dije, yo me voy a dedicar a rescatar a los que en teoría deberían estar muertos. Y así es como empecé a rescatar a todos los perritos, todos como en honor a Clavo que se había muerto y que él había sufrido mucho. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Los casos que nos llegan en Milagros Caninos son terroríficos, pero pues empezaron por Bobby. Claro. Y pues... El caso de Pay de Limón fue un caso muy mediático, ¿no? Llegó incluso con Oprah. Sí. ¿No? Ahí fue donde la gente empieza a voltear a ver tu labor como tal. Es decir, tú ya estabas establecida, ya habías estado trabajando en favor de los perritos. Ese caso es emblemático, pero hay muchos más. Sí. ¿Recuerdas algunos otros que digas, es que esto de verdad, este fue un caso que a mí en lo particular fue algo que me movió, algo que me enseñó? Sí, mira, primero, ya que abordaste el tema de Pay de Limón, te digo que el caso de Pay de Limón se volvió famoso no porque le hayan cortado las patas, sino quién le cortó las fichas, que fueron los Zetas. Pero en realidad su caso no es el peor caso de Milagros Caninos. Como tú dices, fue mediático. Y sigue siendo mediático. Sigue siendo. Pero tenemos casos mucho peores. O sea, se oye feo, pero a Pay solo le cortaron las patas. Entonces, tengo casos de una perrita que acaba de morir la semana pasada, Almíbar, y ella siempre la pongo de ejemplo cuando alguien va a Milagros Caninos porque ella tuvo todo. La violaron, la golpearon, le rompieron no sé cuántos huesos, la aventaron a la calle, la atropellaron, quedó paralítica, la quemaron, era una perrita ciega, enferma del hígado, enferma del corazón. O sea, tenía una cantidad de cosas, la apuñalaron y a pesar de todo, ella sobrevivió. Yo me acuerdo perfecto que yo estaba en Los Ángeles con mi hijo cuando recibí una llamada de una persona contando nuestra historia. Y la verdad es que nosotros a veces decimos, mándame una foto. Ahora ya lo decimos, antes no. Pero mándame una foto o mándame un video para ver si es cierto, porque de verdad que hasta a mí se me parece increíble eso, ¿no? Y
Y sí, la perrita aparte estaba gestante. Cuando llegó a Milagros Caninos y que le empezaron a hacer todos los estudios y todo para tratar de salvarla porque estaba terrible, muy, muy mal. No solo le habían violado a un humano, le habían metido palos y tubos y, o sea, estaba de verdad destruida la perrita, ¿no? Y fíjate nada más qué curiosa es la vida. Ella estaba gestante, tenía unos cachorritos en la panza. Esos cachorritos son los que impidieron que se desangrara y que se muriera. Se murieron todos los perritos, pero se salvó ella. Entonces son las ironías de la vida. Tus propios hijos te salvan, dan su vida por ti. Y este fue un caso pues muy... Este caso no fue mediático, este caso no fue, sin embargo, es de los peores. Me dejaste sin palabras. O sea, mientras me decías, apenas podía imaginarme todo el sufrimiento ¿Cómo? de almíbar. De almíbar. Sí. Oye, ¿y dónde está el santuario? Está en Santa Cecilia Tepetlapa, en Xochimilco. En Xochimilco. Sí. Ok, y ahorita ahí, ¿cuántos animalitos tienen? Pues tenemos casi 480 Okay. perritos y 129 gatos. ¿Y los retos y desafíos más grandes que enfrentas para sacarlos adelante, cuáles son? Mira, antes te podía decir que nuestro único, bueno, siempre ha sido, obviamente, las autoridades, que nosotros hacemos el trabajo que deberían hacer ellos. Sin embargo, pues no lo hacen. Hacemos campañas de esterilización, aparte de rescates y aparte de campañas de concientización, pláticas, todo eso. Y ese, siempre dije, ¿no? Pero después digo, me seguían preguntando al paso de los años y pues nuestro reto era conseguir que los perritos se salvaran. Y ahora nuestro reto, aparte de esos, tenemos que las autoridades o que el gobierno no hace nada y al contrario nos ponen trabas y aparte pues estar viendo que sí se pueda lograr que se salve el perrito, estar viviendo día a día la crueldad del ser humano y estar viviéndolo lado a lado con los perros. Ahora las croquetas. O sea, que nos dicen, antes teníamos una empresa que nos donaba las croquetas a cambio de un recibo deducible de impuestos. Nos acaban de decir que dejan de ser nuestros patrocinadores. Entonces, ahora nuestro principal reto es conseguir las croquetas. Muy bien, vamos a hacer campaña. Sí, porque aunque sean perritos en situaciones extremas, sea lo que sea, son perritos que también comen. Entonces es muy difícil eso. Nosotros, te diría, es casi imposible decirle a la gente ayúdenos porque son 5 toneladas de croquetas al mes. Entonces nosotros a lo que yo le pido es a una empresa que nos pueda donar las croquetas. Ahora sí que patrocinar las croquetas a cambio de un recibo deducible de impuestos. Y bueno, son retos, se enfrenta uno a muchísimas cosas, incluso hasta fenómenos naturales. De verdad. En septiembre del 2021 se desgajó el cerro de atrás y cayó encima del área de dormitorios de los perritos de la tercera edad, del almacén, del quirófano, o sea, un sinfín de cosas. Y pues tuvimos muchos perritos muertos y fue una tragedia. Pero fíjate que dentro de esa tragedia, ahí nos dimos cuenta cómo Milagros Caninos y cómo los perros estaban captando la visión de muchos. O sea, estaba como que haciendo un boom en redes y en televisión y en todo. Empezaron a llegar, muchísima gente, más de 300 voluntarios. Llegaron los bomberos, llegaron ambulancias, llegó Funeral Pet para recoger a las mascotas, llegaron hospitales médicos, veterinarios, o sea, mucho. Me acuerdo que una semana antes se había desgajado el cerro del Chiquihuite y había matado a varias personas, ¿no?
sí te puedo decir que el caso de Milagros Caninos, la tragedia de Milagros Caninos, fue muchísimo más publicitada que lo del Cerro del Chiquihuite, llegando a varios países. Sí, sí recuerdo. Oye, ¿sientes que está teniendo entonces un impacto poderoso el trabajo de Milagros Caninos, tanto en la sociedad mexicana como en la conciencia para evitar el maltrato animal? Nosotros tratamos de que así sea. Yo creo que la mente de las personas en su vida cotidiana ha ido cambiando, no por Milagros Caninos, sino por todo lo que hacemos, los protectores de animales, y por la difusión que se le da a las... a todo el rescate, que adopten, que no compren, rescatar animalitos, que ya existan leyes que se puedan, en las que se puedan agarrar para denunciar, para que se castiguen a los maltratadores. Entonces yo creo que eso ha abierto el corazón de muchas personas y ya hay más apertura en cuanto a que hay muchas personas que ya no quieren, o matrimonios que ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque tienen perros. Y así, de esa forma, hay colonias que son pet friendly, hay restaurantes, hay tiendas, hay todo, algo que no había antes. Y bueno, que ahora afortunadamente se ha ido dando. Sí, y es muy normalizado y me parece que es algo que era necesario, ¿no? Sí. Justamente ese asunto de la inclusión de las mascotas en la vida cotidiana de las personas, porque son importantes, porque como dijimos hace rato, son literalmente un miembro de la familia, muchas veces. Tú acabas de decir, hay gente que ya no quiere tener hijos y sus hijos son sus perros, y eso también genera todo un escozor en la gente, ¿no? ¿Cómo comparas a un perro con un niño y todo eso? Pero es sencillamente... Es que es un niño. Sí, los que tenemos perros sabemos. Sí, yo tengo 2 niñas, ¿no? Pero es que es literalmente un amor, y un amor incondicional. Sí. ¿No? ¿Tú cuántos perros tienes? En mi casa, Ajá, en tu casa. solo tengo uno. ¿Uno? En mi casa. Pero de los de Milagros Caninos todos son míos. Y tengo uno que me lo llevé a mi casa y vivió en Milagros Caninos muchos años. Entonces él es mi compañero de vida, mi compañero de sueños, mi compañero de aventuras y también mi compañero de cama. Es el que me acompaña de verdad a todo, el que me entiende, el que me protege, el que me dice, Pati, sí a la vida a pesar de todo. ¿Y cómo crees que se llama? Ese perrito que hace maravillas conmigo y con muchísima gente, se llama Pay de Limón. Ah, Pay de Limón. Pay de Limón vive conmigo. ¿En serio? Entonces para mí es un honor estar compartiendo el minuto a minuto con él, porque él es el que, verdad, como te digo, nos enseña a decirle sí a la vida a pesar de todo, después de todo lo que él vivió. ¿Cómo ha sido tan valiente para salir adelante? Porque los perritos lo único que necesitan es un poquito de ayuda, no como nosotros los humanos, que necesitamos que nos pongan todo en charola de plata para poder salir adelante. Ellos no, ellos necesitan un poquito, una oportunidad. Se agarran de esa oportunidad, la toman y salen adelante. El tiempo que sea. En el caso de Pay de Limón ya tiene más de 14 años y, como te digo, es mi compañero y uno nunca sabe. Y te voy a contar algo que de lo que son capaces los perros. Hace un año, el 4 de noviembre del 2023, mataron a mi hermano gemelo. Entonces, para mí, hasta la fecha es algo que yo no lo puedo superar, ni sé si eso se puede superar, pero sí te puedo decir que desde el momento que yo me enteré, yo me acuerdo que yo me enteré, me dijeron, y lo primero que hice después de gritar y todo fue hablar para que fueran a recoger a Pay, y porque yo no lo podía dejar solo. Entonces fueron a recoger. Eso fue lo primero que hice después de gritar y de todo.
se lo llevaron. Cuando yo ya después de todo esto, cuando yo regreso a mi casa, antes de regresar, lo primero que hago es ir a recoger a Pai. Entonces él con una cara de verdad de sufrimiento, de que me estaba entendiendo. Y desde que llegamos a la casa, él cambió su actitud, te juro. Pareciera como si él fuera mi papá. Y te estuviera conteniendo. Estuviera él con su carita, me volteaba y te lo juro, yo lo veía que se le salían las lágrimas. La gente puede pensar que estoy loca, pero no. Esa conexión emocional. Sí, una conexión entre ellos nunca se separó de mí. Y yo no sabes cómo le agradezco el que esté él todo el tiempo conmigo. Él además es tan entendido y hace tantas cosas y además siempre le agradezco todas las aventuras que pasamos con él. Yo no digo que la muerte de mi hermana haya pasado a segundo término, no. Sin embargo, Pai de Limón me la ha hecho más llevadera. Y los perros sienten, son seres de verdad, seres de luz, seres que nos entienden. O sea, yo te puedo decir que de todas las personas que están alrededor de mi vida, de todo lo que está alrededor de mi vida, ¿quién más me ha ayudado en relación al asesinato de mi hermano? Es Pai de Limón. Y solo alguien que haya vivido algo así te va a poder decir que sí es cierto. A ti lamento mucho. Es terrible lo que nos has contado. Gracias por la confianza. Lamento mucho tu pérdida. Y esto da cuenta de esta conexión emocional que hay entre humanos y perros. Sí. ¿No? Este apoyo enorme. Claro. Que te puede sacar adelante en una situación tan terrible. Sí. ¿No? Como esta. Sí, y luego dices, o sea, tú volteas a ver a los perritos. Yo, por ejemplo, en este caso, hablando de Pai de Limón, durante todo este año, te juro, todas las aventuras que hemos vivido, todo lo que pasamos, fuimos en septiembre a Washington y desde llegar al aeropuerto con él es un perrito que usa prótesis. Fuimos a Washington a que le hicieran sus prótesis, porque solo se las pueden hacer allá. Aquí en México no hacen prótesis de esa calidad a lo que está acostumbrado Pai de Limón, ¿no? Y desde llegar al aeropuerto con él y desde antes, desde toda su documentación, la ropa que iba a llevar, unos audífonos, o sea, todo lo que lleve Pai de Limón es un perro de servicio. Entonces, desde llegar al aeropuerto, subirnos al avión, él va en la parte de arriba con los pasajeros y tú lo ves y es de risa porque con unos audífonos que aíslan cualquier ruido. Él nunca supo si había despegado, aterrizado. El ruido, él nunca lo supo. Llegar a Estados Unidos, ahí en el avión, la gente, había personas que reconocían viendo al piloto. Entonces íbamos con un influencer también que nos ayudó con las prótesis, Alexis Oman, que ayuda a todo el mundo y más. Y llegar al hotel en Washington, que nos tuvieran todo listo, porque para nosotros a lo mejor no había nada, pero para Pai de Limón estaba incluido el desayuno, había cama, había plato de agua, o sea, había un área para que hiciera pipí, o sea, todo eso. O sea, era una celebridad. De primer mundo. Solo de verdad en países de primer mundo eso no hay aquí en México. Y muy padre. El ingeniero que le tomó las medidas, él tiene un programa en Disney Channel, The Wizard of Oz, es el ingeniero que le hizo las prótesis a Pai, que le hace las prótesis a Pai. ¿Sabes? Algo que dicen que banal, te voy a decir que no sabes cómo disfruté entrar con Pai de Limón a PetSmart, a Target, a todas esas tiendas, al súper, entrar con Pai, que nadie me dijera nada, te lo juro, yo iba entrando y volteando a ver si alguien me decía, señora, saque a su perro, y nada, y que le den galletitas y que
todo eso, como quisiera yo tener que hubiera esa cultura aquí Aquí. en México. Ujú. Sí. Y me quitaste las palabras de la boca ahorita que dijiste que banal, porque una crítica muy común cuando vemos eso, ¿no? Es tantos niños o tantas niñas que no son tratados así o que no tienen ese cuidado. ¿Qué les podrías decir a esos críticos que tienen un punto, pero también creo que tienen un escotoma, un punto ciego? ¿Tú qué les podrías decir? Yo les podría decir que está bien lo que está diciendo, que cada quien es libre de ayudar a la causa que cada quien quiera. Yo elegí ayudar a los perros, también ayudo a niños, pero yo en este caso elegí ayudar a los perros y que los felicito a ellos, a esas personas que me critican, porque muy seguramente si me critican están ayudando a los niños, que suele no suceder, pero pues eso es, cada quien es libre de ayudar a lo que cada quien quiera. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Nosotros, yo por ejemplo Pay de Limón usa una carriola para poder desplazarse así usa sus prótesis, pero si vamos a salir o vamos a ir a algún lado, pues va en su carriola, o vamos al parque y va en su carriola. Y me critican mucho de por qué yo llevo a un perro a un parque en una carriola. Si esas personas supieran lo que hay detrás de la historia de Pay de Limón, tal vez lo entenderían. Sin embargo, pues no lo entienden y es más fácil criticar. Siempre es más fácil hablar sin tener ese conocimiento, ¿no? Oye, y ahí en Milagros Caminos, ahí en Xochimilco, ahí tú tienes todo un equipo. Tienes veterinarios, ¿con qué cuentan? Un director médico, auxiliares de veterinario, una coordinadora que coordina todo lo que hay dentro de Milagros Caninos, los empleados. Tenemos 24 empleados, quisiéramos tener más, pero nadie quiere ir a trabajar a Milagros Caninos porque está lejos. Y tenemos pues quien se encarga de todo lo de la cuestión de los ingresos y de todo eso. De todo lo que te estoy hablando no me encargo yo, me encargo en partes. Me decías que estás también súper movida y que te la pasas en el coche porque andas consiguiendo apoyos, andas consiguiendo comida, Todo. te metes a bañarlos, todo, ¿no? Yo también lavo casitas, también lloro con ellos, incluso con el veterinario cuando está tratando de salvar un perro y que no se puede. También me encargo de cuando ellos mueren, de que los recoja Funeral Pet. Y bueno, toda la cuestión también de ¿cómo te diré? Social, no sé cómo decirlo, también la hago yo. O sea, son muchas cosas. Todo, relaciones públicas. Relaciones públicas, todo lo que se puede hacer en relación a un santuario, que Milagros Caninos es el primer santuario para perros en América Latina, dedicado, no te lo dije, exclusivo a perros en situaciones extremas. Te dije perros con cáncer, sin patas, ciegos, sordos, quemados, torturados, paralíticos, violados, drogados, macheteados, sin ojos, etcétera. Todo de lo que es capaz del ser humano. Todo lo que gira en torno a Milagros Caninos también lo hago yo. Pero aparte de eso, yo también tengo una vida. Y la gente no lo entiende. ¿Cómo le haces para compaginar? Tienes 2 hijos. Eres abuelita. Sí. Tienes tu vida, tu círculo social. ¿Cómo le haces para compaginar? ¿No tienes que sacrificar y renunciar a cosas? ¿Cómo le haces? Yo creo que yo he renunciado a la vida social. Eso sí. Pero ¿sabes qué? No es algo que me haya pegado mucho. Porque sí soy muy cercana a mi hijo. Muy, 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 muy cercana. Bueno, mis nietecitos ni se diga. ¿Y a qué he tenido que renunciar? Yo tuve que renunciar, no ahorita, yo tuve que renunciar desde niña al amor de un padre. Y tuve que renunciar porque desde que nacimos no fuimos prioridad. No fuimos... yo siempre pensé que no fui capaz de ganarme el amor de mi papá. Por eso nunca recibí un beso,
nunca recibí un abrazo, nunca una palabra de alivio, nunca, nunca nada. Pero con el paso del tiempo te das cuenta que no eres tú. Ahora sí que no eres tú, es él. Y a pesar, y retomando el principio, a pesar de haber tenido un abuelito tan cariñoso, que era su papá, un abuelito tan cariñoso que nos enseñó tantas cosas, pues mi papá, no, el ejemplo que nos dio fue el mayor ejemplo de maldad, de crueldad, de una falta de empatía, de una falta de amor, de rechazo, no solo a mí, a mis hermanos, a mi mamá. Eso sabes qué es también, gente que cambia vidas. Mi papá me cambió a mí la vida, una vida que pudo haber sido, no sé, maravillosa, porque lo único que yo quería era amor. No solo yo, mis hermanos también. Era lo único que necesitábamos. Mi mamá sí, siempre nos ha querido mucho, pero mi papá sí nos cambió la vida. Porque además mi papá pues era millonario y nosotros siempre vivimos en la miseria. Y rascándonos con nuestras propias uñas, haciendo lo que sea, como sea. Me acuerdo mi mamá vendiendo ropa, vendiendo comida, vendiendo lo que sea, porque mi papá, ahora pienso yo que era, y te lo juro que no crees que vine aquí a desquitarme, ni a desahogarme, ni nada. Yo pienso que mi papá fue una persona narcisista, que solo existía él y no existía nadie más. Y todos le debíamos a él pleitesía. Y no nada más, ¿no? O sea, nunca hubo nada más. Así viví yo, así crecí yo, sin el amor de un padre, sin el ejemplo de un, pues de una figura paterna. Figura paterna, sí. Y de una figura paterna fuerte. Y entonces ahora que ya a mis 58 años, siendo abuelita, siendo mamá, teniendo milagros caninos, tengo por un lado, tuve al peor papá del mundo, pero fíjate que tal vez eso pudo ayudar a que yo no quisiera ser como él. Porque afortunadamente yo no soy como él. Y por otro lado, tengo a mi mamá que tiene Alzheimer y que ahora que mataron a mi hermano, digo, gracias a Dios que mi mamá tiene Alzheimer para que ella no sepa lo que sucedió con él, ¿no? Entonces, ¿tú crees que no voy yo a amar a los perros? Les voy a agradecer todo lo que hacen por mí, porque ellos, siendo seres, como dicen, no racionales, todo lo que recibo, yo no pude recibir de mi papá. Uh-huh. En terapia creemos firmemente que pues los caminos de la vida son muy misteriosos. Y creemos que lo que pasa en nuestras vidas, las felicidades, las desgracias, los sinsabores, las ausencias, nos terminan convirtiendo en nuestra propia elección, en aquello en lo que buscamos afanosamente convertirnos. Y a veces cuando pasa así, que tienes un padre, como tú lo escribes, narcisista, porque además describes a un narcisista tal cual, ¿no? Que ahora está muy de moda, es la palabra. Precisamente y muy duramente, ese era el padre que a lo mejor necesitabas para encontrar este sentido de tu vida. Y es muy duro aceptarlo. Pero esos son los caminos misteriosos, ¿no? Sí. Víctor Frankl decía que no es la circunstancia lo que le da sentido a nuestra vida. Es cómo decidimos sobreponernos o no a esa circunstancia lo que le da el sentido a nuestra vida. Sí. Y tú has decidido sobreponerte y eres una superviviente. Así como ayudas a sobrevivir a estos perros en estas condiciones tan inhumanas, tú asimismo has sido una sobreviviente, ¿no?
Pues Y creo que esa es la conexión que hay. Lo que te pregunté al principio, que es como difícil quizá explicarle a otra persona que no lo ha experimentado, ¿no? claro. Y es que sabes que también hay personas que tal vez ahorita estén escuchando esto y personas que a lo largo de mi vida me han escuchado decir sobre mi papá, no lo entienden. ¿Por qué? Porque tienen un papá que se desvive por ellos, que o sea, no comprenden que un papá pueda ser tan mala persona, sobre todo con sus hijos, con su entorno más cercano, porque con todas las demás personas mi papá no crees que era tan malo, siempre queriendo quedar bien y todo. Pero sabes que yo tengo unas marcas en la espalda de unos latigazos que me dio cuando estaba mojada y yo, bueno, como siempre portándome mal y por traviesa, y yo tengo esas marcas que tengo en mi piel, esas no se quitan nunca, y tal vez las personas no puedan entender cómo un papá pueda agarrar a latigazos a una niña de 8 años. Pero eso yo siempre lo traeré, aunque mi papá ya no viva, las marcas esas no se van a acabar ni muerta yo. Una historia muy dura. Sí, es una historia muy dura. Muy dura. Has atravesado por muchas cosas. Por muchas cosas. Sí, por muchas cosas. Y eres una mujer de temple. Fíjate que he pasado por muchas cosas, pero si yo tuviera que decir, pasar por lo mismo y y haberme encontrado con estos seres maravillosos que son los perros, volvería a pasar lo mismo. Es lo que te digo. O sea, caminos misteriosos. Sí. Pero si no vivir eso, ¿te haría renunciar a esto? Sí, no. Sí, no. Esto es lo que me saca adelante. Entre los perros, mis nietecitos, mis hijos, la gente cercana que tengo a mí. Y es mucha gente que te quiere y está a tu lado. Sí, afortunadamente, sí. Oye, y también, y esto ya es una parte como más pública. Eres una mujer que ha tenido multitud de reconocimientos. Digo, Patty portó en el 2012 la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos. O sea, imagínate. Y así como ese, otros muchísimos reconocimientos, ¿correcto? Sí. Independientemente de todos esos reconocimientos bien merecidos que has tenido, para ti, en lo personal, ¿cuál dirías que es tu mayor logro, tu mayor reconocimiento? Mis nietos, mis perros, mis hijos, milagros caninos, mis amigos que creen en mí y sí. O sea, yo te puedo decir que después de un día así de estar trabaje, llegar a mi cama, meterme en mi cama y voltear y ver a Pay de Limón ahí a un lado, volteándome a ver y diciéndome, ya mamá, duérmete, descansa, yo aquí estoy para cuidarte. Ay, ¿a poco no? Eso es un reconocimiento enorme, el amor que me pueden dar los perros, mis nietecitos, la gente cercana a mí, es, créeme, mucho más valiosa que cualquiera de esos premios. Sí me dieron el Premio Nacional de la Mujer del Año, la Mujer Emprendedora del Año, esto que fui a correr es que es graciosísimo, eso de haber ido a... ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te contactó? Un día me llamaron por teléfono de Samsung y me dijeron que pues estaba dentro de un concurso de mexicanos ejemplares, que por qué no lo publicaba en las redes, porque era por votación, y ya llevaba una semana, yo no lo había publicado ni sabía del concurso. Entonces lo publiqué en las redes y pedí que votaran, y después de el paso de los días, me daba pena porque entre el primer lugar y los demás había una diferencia abismal. El primer lugar era yo. O sea, la gente estaba votando por mí. Bueno, no por mí. Estaba votando por mi causa, por los perros. Y lo más gracioso era cuál era el premio, que era
ir a correr con la antorcha olímpica en las Olimpiadas de Londres. Me da mucha risa porque yo estuve casada con un futbolista profesional y él nunca fue a correr a ninguno de los Juegos Olímpicos portando la antorcha olímpica, y yo, sin ser atleta, sin ser deportista, ahí estaba yo con mi antorcha olímpica y decía, bueno, ahí mismo estaba Venus Williams, la tenista, estaba Lewis Hamilton, el corredor de coches, yo también ahí parada con mi antorcha, ¿no? Todo esto es por los perros. Todo esto salió a raíz de Pay de Limón, porque esto fue una convocatoria a principios del 2012. Pay de Limón acababa de llegar. Pay de Limón empezó a hacer de las suyas en los medios de comunicación y todo, y así es como me eligen a mí. Yo quedé en primer lugar, por eso me eligen a mí como mexicana ejemplar. Y ojalá de verdad yo sea un ejemplo, al menos para una persona. Y ya con eso ya me sentiré yo contenta. Yo le quitaría el ojalá. Eres un ejemplo para miles de personas, ¿Cómo le haces finalmente? ¿Cómo le haces para compaginar tu vida de activista, de escritora, de conferencista? Estás viajando, de mamá, de abuela. ¿Cómo le haces para dividirte en tantas facetas? Como cualquier mamá, hacemos de todo y pues la verdad que yo siento que no es difícil. Si tengo que ir a un lugar y pues no puedo, no dejo a Pay de Limón, ahí va conmigo. Si voy a Milagros Caninos, ahí estoy con todos los perros y también con mi equipo de trabajo. Y si puedo, llevo a mis nietos. Y si voy a visitar a mi hijo a Los Ángeles, me voy para allá, pero me llevo la computadora y sigo trabajando. Si hago algún evento en mi casa, alguna comida o lo que sea, ahí estamos todos juntos, incluyendo, te repito, mi equipo de trabajo. Llevan a alguien a sus perros, están mi familia, o sea, sí se puede, sí se puede. Hay cosas que yo ya no puedo, pero ¿sabes qué? Tampoco quiero. O sea, como salir en la noche, o nunca fui, la verdad, ni de desvelarme, ni de fiestas. De fiestas. Yo no tomo, no fumo, nunca he tomado, nunca he fumado. Y me dicen que por qué no me busco una pareja. Esa es otra cosa, que por qué no me busco una pareja. ¿Sabes qué? La verdad no quiero. No, o sea, ni por aquí me pasa. No, nunca me imagino yo ya con una pareja que tal vez no le gusten mis nietecitos, que tal vez no le gusten mis perros, que tal vez me ponga trabas, no. Eso que te iba a decir, la vara está alta. La vara está alta, o sea, que un hombre pueda con todo este paquete. O sea, todo lo que haces, o sea, porque aparte, pues una pareja también te va a pedir tiempo, ¿no? Sí. O sea. Entonces mejor no doy no ofrezco lo que no puedo dar, porque aparte hay otra cosa, me encanta cocinar. Soy buena cocinera, entonces me encanta cocinar y me gusta mucho que vayan a mi casa o en otros lados, o si yo cocino esto, yo aquello. Imagínate que alguien llegue y que de verdad no esté a la altura de mis expectativas y que no me deje hacer nada. No, ya eso ya pasó, ya fue, y ahora me dedico a lo que realmente amo, que es todo lo que te mencioné. ¿Alguna vez con tu labor en proveer esta vida digna, que es algo que dices, sí, a los perritos, en algún momento, digo, eres un ser humano, en algún momento tú has dicho, ya no puedo seguir, ya no quiero seguir, ya estoy cansada? Sí, casi todos los días. Oh, ok. Sí, cuando veo, no porque no quiera seguir con la causa, pero cuando veo que digo, no es posible que un ser humano sea capaz de esto. Ahí digo, yo ya no puedo con esto, no puedo seguir. No que no continúe Milagros Caninos, sino que en mi mente diga, no puede ser esto, no puede existir esto. Ahora que estamos con el problema de las croquetas, te lo juro que he llegado a pensar, ¿cómo no tener una varita mágica para que Milagros Caninos desaparezca? Y así ya no tenerme que preocupar por darles de comer, ¿no? Pero que diga yo algún día,
voy a dejar Milagros Caninos y me voy a dedicar a viajar y me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar al otro, jamás. O sea, yo creo que mi misión en la vida es, no creas que dar, es recibir todo el amor de lo que todos estos seres son capaces de darme, porque ellos, nosotros en toda nuestra vida no podremos dar jamás lo que ellos nos dan en un minuto. Entonces, yo hasta les pido perdón. De verdad, yo les pido perdón por pertenecer a esa raza humana que tanto daño les hacen. Les pido perdón y ellos son tan agradecidos que me perdonen. Me perdonan y me dan y me dan y me dan amor. ¿Para ti qué significa la frase darles una vida digna? Darles lo que siempre se han merecido, lo que se merecen cualquier ser vivo desde que nace. Tener cuidados, tener comida, tener agua, tener un techo donde dormir, tener un suétercito por si tienen frío y principalmente tener amor. Pati, si pudieras hablar con la Pati niña, ¿qué le diría la mujer actual a esa niña? ¿Qué le dirías? Ay, ¿qué le diría? Le diría, no hagas tantas travesuras para que no te golpeen. Le diría, pórtate bien. Pero también le diría, sigue ayudando a esos viejitos, sigue rescatando a esos animalitos que rescataste, que yo rescaté cuando era niña, y sigue siendo tan amiguera, tan dicharachera, tan todo. Yo creo que eso le diría. Le diría porque todo eso, Pati, niña, todo eso que tú viviste sirvió para lo que ahora soy yo. Entonces, ¿sabes qué haría? Le daría las gracias. Y le daría las gracias por haber aguantado. Y por vivir todo lo que viví, que me llevó hasta estar aquí sentada. Ella sabe lo agradecida que estás aquí. Sí. Ella lo sabe. Y ella sabe que tiene una mujer que ve por ella, una mujer fuerte. Pues, Pati, terminamos por lo regular con una pregunta que incluso ya respondiste. Siempre terminamos el programa diciendo, tú le has cambiado la vida a muchos seres que lo necesitaban. ¿A ti quién te cambió la vida? Esos seres que me necesitaban. Esos son los que me han cambiado la vida. Los perros. Los perros y mis hijos y mis nietos. Pati, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en este episodio de Gente que Cambia Vidas. Tu historia es maravillosa, es encomiable, es digna de emular. O sea, yo quisiera que mi hija de 8 años, vamos a ver el episodio juntos, sí, porque eres de esas mujeres que creo que todo padre que tiene una niña desearía que fuera un rol, un ejemplo de vida. Y quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias. Muchas gracias y ojalá pues no sea la única vez que te tengamos por aquí más adelante. Claro, y la próxima vez voy a estar aquí con alguno de mis perritos. Con muchísimo gusto. Aquí te vamos a recibir. Muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias a todos. Amigos, amigas, mil gracias por acompañarnos a otro episodio de Gente que Cambia Vidas. Aquí están apareciendo nuestros teléfonos de contacto. También aparecieron los teléfonos de Milagros Caninos, el contacto de Milagros Caninos, para que hagamos entre todos muchísimo más ruido para apoyar en todo lo que se necesite. Y si ustedes conocen a una persona o a una organización que cambie la vida de otras personas, de otros seres, pónganse en contacto con nosotros y seguramente pronto estaremos platicando aquí en Gente que Cambia Vidas.
Soy Vicente Herrera Galloso. Nos vemos la próxima.